Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles una historia en Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Oye bien, querido amigo y amiga que me escucha. Así dice en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaron sanos. Amén. Esto pasó en la tierra de Genezaret, que dice que oyeron que Jesús había venido y le sacaban todos los enfermos a las calles y les decían que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y dice que todos los que tocaron quedaron sanos. Sí, es que, querido amigo, si tú quieres algo de Dios, tienes que tener fe. Seguramente ya habían oído esta gente de Genezaret de la mujer que había tocado el borde del manto del Señor Jesucristo, que tenía un flujo de sangre por muchos años y que había ido a doctores y antes le iba peor y no había podido ser sanada. Tal vez ya habían oído de ese caso, que esta mujer pensó si tocare solamente el borde de su manto que quedaría sana. Y así fue lo que ella pensó y así pasó. Tocó el borde de su manto y quedó sana. Y por eso probablemente Genezaret también le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y dice que todos los que le tocaron quedaron sanos. Es que, querido amigo, por la fe, dice la Biblia, alcanzamos las promesas de Dios. Por la fe es que el que quiere entrar al reino de Dios tiene que venir a la puerta. Por la fe, y la puerta es Jesucristo. No se puede entrar por ninguna otra puerta, sino por Jesús. Pero se tiene que entrar por una fe que produce obediencia, una fe que produce arrepentimiento y una fe que quiere seguir a Cristo. Es que por la fe es que alcanzamos muchas cosas. Por la fe se dice que Noé construyó el arca en que su casa se salvase. Sí, por la fe Abraham dejó a Ur de los Caldeos y Harán para ir a la tierra que Dios le había dicho, a la tierra de Canaán, que Dios le dijo que lo haría allí una bendición y lo multiplicaría. Y Abraham obedeció por la fe. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y por la fe dejó a Egipto
que se sostuvo como viendo al invisible. Sí, por la fe cruzaron el mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Sí, por la fe Josué conquistó 31 reyes en la tierra de Canaán. Es que por la fe se han conquistado reinos, se alcanzan las promesas de Dios, se han tapado bocas de leones como le pasó a Daniel, se han hecho muchas cosas, pero la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. La incredulidad nos saca fuera del reino de Dios. Por la incredulidad se nos cierran las puertas a las promesas de Dios. Pero para recibir de Dios tenemos que creer en Él, en lo que Él es. Y más allá de creer en lo que Él es, debemos también creer en lo que Él dice. Porque es fácil creer en el Dios que hizo la creación, que hizo tantas cosas bellas. Las cosas visibles dan testimonio del Dios invisible, de su gran poder. Pero no solamente hay que creer en el Dios invisible, hay que creerle a Él. Y hay que venir a Él en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, para recibir sanidad de parte de Dios, solamente hay que creerle a Él, creer sus promesas. Pero para entrar al reino de Dios se necesita algo más, querido amigo. Para escaparse de la condenación eterna, se necesitan dos cosas. No solamente basta la fe. Tiene que ser una fe que tiene otro ingrediente muy importante. La fe que produce arrepentimiento. La fe que produce obediencia a Cristo. Porque si no tenemos esa clase de fe, si solamente decimos Señor, Señor, pero no le obedecemos y no atendemos a su voz, esa clase de fe no nos salva. Ahora, hay algo que el hombre tiene que meditar y pensar, que por causa del pecado el hombre está destinado a una condenación eterna, a sufrir el juicio del lago de fuego. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y dice también en Romanos 3:23 que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Y ahora hay, como decir algo, una tablilla encima de nuestra cabeza, como al ladrón en la cruz, que nos señala como pecadores, que nos señala como reos de juicio. Pero Dios quiere salvarnos. Para eso envió a su Hijo al mundo. Pero tú tienes que hacer contacto con Jesús. Si tú quieres salvarte de la condenación que vendrá a todo pecador no arrepentido, tienes que hacer contacto con Jesús. Él es la única puerta de salvación. La puerta de salvación para entrar al reino de Dios y para escapar del lago de fuego. No es Pedro, no es Juan, no es Hare Krishna, no es el Buda, no es Alá, no es María. Es Jesucristo.
El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo es el único nombre que Dios ha puesto debajo de los cielos para que el hombre y la mujer alcance la salvación eterna. Y Él quiere salvarte. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9, lo puedes ver en tu Biblia. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. Ahora, querido amigo, tu alma está en peligro porque tú has pecado. La Biblia dice que todos han pecado y ese pecado te tiene en un juicio de condenación. Y la única manera para que tú te salves es arrepintiéndote y viniendo a Cristo. No solamente basta una fe para ser sanado. Tú tienes que tener una fe que produce arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No te engañes, querido amigo. Si tú no te arrepientes, vas directo al lago de fuego. El Señor Jesucristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo puedes revisar en Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en Hechos 17:30 dijo el apóstol Pablo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. El día que Pablo se refirió es el día en que Dios juzgará los caminos de los hombres y aún sus pensamientos. El día en que Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Para los que se han arrepentido y le han seguido a Él en esta vida, heredarán la vida eterna, heredarán la vida, heredarán gloria, honra e inmortalidad. Pero los que no han querido seguirle a Él, que no se quisieron arrepentir ni abandonar su maldad y su pecado, no heredarán la vida, serán juzgados y echados al lago de fuego y azufre. Oh, querido amigo, pero Dios, Él te creó para la gloria de su nombre. Él te creó para que fueses un hijo o una hija de Dios, para que heredes la vida eterna, la eterna salvación, para que heredes el reino de Dios, el reino que Él ha preparado desde la fundación del mundo para los que le aman. Pero tú tienes que tomar una decisión. Si quieres salvarte, tienes que hacer contacto con Jesús. Tienes que hacer contacto con Él, como la mujer de flujo de sangre. Pero para salvación, tú también tienes que hacer contacto con Jesús. Tú puedes hacer contacto con hombres, pero no te van a salvar. Para la salvación de tu alma, tienes que hacer contacto con Jesucristo, el que Dios levantó como poderoso Salvador, como el príncipe de la paz, como el rey de los reyes, que reinará sobre toda la tierra y que será un gran rey que reinará en justicia y que reinará en paz. Él quitará la guerra de las naciones, quebrantará los arcos de guerra y proclamará paz a las naciones. Será un reino de justicia y un reino de paz. Pero para entrar a ese reino,
tienes que hacer contacto con Jesucristo. Tienes que venir a Él en una fe que produce arrepentimiento, con la disposición de cambiar, con la disposición de abandonar el pecado, de abandonar las tinieblas. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo que lo enviaba para que anunciara el Evangelio, para que los hombres se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. La conversión es necesaria para la salvación del alma. Si tú no te conviertes de la potestad del diablo a someter tu vida al Señor Jesucristo, te perderás para siempre. Si tú no te conviertes de las tinieblas a la luz, te perderás para siempre. Si tú no abandonas el pecado y quieres seguir en el pecado, te perderás para siempre. Para entrar en el reino de Dios, tú tienes que oír la voz del buen pastor, de Jesucristo, y tú tienes que seguirle a Él. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Bien, Jesucristo es la puerta de salvación. Y tú puedes entrar hoy, querido amigo, hoy puedes entrar por esa puerta recibiendo a Cristo como tu Señor, como tu Rey, como tu Salvador. Si lo quieres hacer, voy a hacer una oración de fe y de entrega. La Biblia dice en Romanos 10, con mi corazón yo creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel, eso te incluye a ti, que invoque el nombre del Señor, ese será salvo, salvo, salvo. Hoy te puede llegar la salvación de Dios a tu vida. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es tu día de salvación. No desaproveches la oportunidad. Dile así al Señor, inclina ahí tu rostro y dile estas palabras al Señor. No tienes que gritar, pero tampoco te puedes quedar callado. La Biblia dice: con mi boca le confieso para salvación. Tienes que pronunciar palabras, tienes que pedirle a Él con tu boca. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Se lo vas a estar diciendo al Señor Jesucristo y al Padre eterno. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios Santo, el Hijo del Dios viviente, que viniste a la tierra, que te hiciste hombre y que moriste por mí en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Perdóname todos mis pecados. Te recibo hoy en mi vida como mi Dios, como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu salvación,
y tu regalo de vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y en su nombre te doy gracias por mi salvación y el perdón de mis pecados. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, dile que te quiere bautizar. El bautismo cristiano es después que uno ha creído, que ha escuchado el Evangelio, que ha escuchado el mensaje de Jesucristo, que Él pagó nuestra deuda, que murió por nosotros, que Él fue nuestro sustituto, que Él es el que nos abre el camino a Dios. Después que hemos creído, nos hemos arrepentido y decidimos seguir a Cristo. Entonces sí, entramos en las aguas y nos bautizamos. El bautismo de niños, de bebés, es falso. En primer lugar, no es por aspersión, porque es una figura de una sepultura con Cristo. No es una aspersión y no es por imposición. Uno no nace cristiano. Uno toma una decisión en vida para seguir a Cristo. Uno toma una decisión en vida para arrepentirse y volverse de las tinieblas a la luz. El bautismo es después que uno ha creído. Esto que se practica de bautismo de bebés es un engaño total. Querido amigo, si decides seguir a Cristo, búscate una iglesia cristiana, habla con el pastor y hazte bautizar en las aguas y comienza a obedecer al Señor Jesucristo y a leer su palabra, y que Dios te bendiga.